Amén. Entonces vamos a compartir la temática de la palabra del Señor, vamos a compartir la escritura y vamos a hablar del Salmo 18, versículo 23. Ya, entonces vamos a ir a la reflexión de la palabra del Señor. Dice así la escritura en el Salmo 18, versículo 23. Busque su Biblia, si usted puede tomar una palabra, una escritura, tome esta gloriosa y bendita palabra y léala, familiarícese. Amén. Dice así, vamos a leer solamente un texto, Salmo 18, versículo 23, en el nombre de Jesús, amén, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Vamos a leer nuevamente este texto. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Entonces, por un breve momento, hermano, quiero que podamos meditar en uno de los puntos teológicos que tiene que ver con la antropología del ser humano, ya con la antropología del hombre, de la mujer, ya porque nosotros los cristianos también tenemos una antropología, también tenemos una concepción, una definición de lo que es el ser humano en el estado en el que se encuentra. El salmista acá dice, me he guardado de mi maldad. Es fácil guardarse de la maldad de otros. ¿Ya? Es fácil, o eso es lo más fácil, guardarse de la maldad de otros. Ver en qué peca el otro, en qué yerra el otro, cuáles pecadillos ocultos tiene el otro. Pero el salmista tomó el desafío mayor, el desafío más grande, el desafío titánico, el desafío gigante, el desafío, hermano, que implicaba el guardarse de la propia maldad del hombre. Aquí el que está hablando no es un carnal, no es simplemente un pecador, no es un gentil, es una persona que conoce a Dios, es una persona que reconoce que existe Dios, es una persona que tiene una vida, una relación con Dios, pero a pesar de esa relación, él reconoce que hay una maldad en él y él, hermano, se preocupa de estarla vigilando. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado de gente que de repente, hermano, nosotros sabíamos que era muy cristiana, y de repente el cristiano al final no era nada tan cristiano, porque se supo que, hermano, tuvo un adulterio, se supo que mintió, se supo que dividió una iglesia, se supo que hubo un problema por aquí y por allá, se supo un escándalo, hermano, y uno dice, pero ¿cómo si esta persona era muy cristiana? Lo que pasó que se despreocupó de guardarse de su propia maldad. Qué tremendo, hermano. La Biblia latinoamericana dice de esta manera en este pasaje bíblico: me cuido de cometer pecado alguno. Amén. Es decir, él estaba percibido, él estaba, hermano, atento a sus inclinaciones, a sus deseos. Hemos llegado a tal nivel de inconsciencia que nos hemos olvidado que tenemos una naturaleza pecaminosa. Queridos, es un error tremendo cuando hay gente que dice, no, yo me convertí, como que pasaron de un estado de pecaminosidad a ser impolutos, a ser gente que no tiene ningún pecado. Yo digo, estas personas no entienden la Biblia. La Biblia jamás le dice al hombre, ya que tú te convertiste, desde hoy día en adelante tú nunca más vas a tener una inclinación a pecar. No, las escrituras constantemente nos están advirtiendo que mientras estemos en esta tierra, vamos a tener una inclinación al pecado. Los descuidos se pagan carísimo, pero este sin duda es el más caro. Ya cuando tú te descuidas de tu propia maldad es lo más caro. Hay gente que se ha descuidado manejando, hay gente que se ha descuidado mientras escribe, y eso tiene consecuencias. Pero, hermano, descuidarse de la maldad de uno tiene costos altísimos. ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero a ignorar nuestra naturaleza caída. Esto sin duda es parte de la antropología bíblica. El ser humano en su totalidad está afectado por el poder del pecado, desde Adán y Eva hacia adelante. Hermano,
estamos afectados por el poder del pecado. Ahora ya vamos a definir qué áreas tocó el pecado. Porque hay personas, hermano, que creen que el pecado afecta una pura área. Entonces el ser humano es un ser íntegro, tiene espíritu, tiene, hermano, alma, tiene cuerpo. Entonces, por mucho tiempo algunos teólogos debatieron qué partes había afectado el pecado. Entonces, desde San Agustín en adelante, todos, digamos que fueron de la cosmovisión teológica de que el pecado había afectado el ser total del hombre. Había afectado su espíritu, había afectado su alma. Cuando hablamos de alma, estamos hablando del pensamiento, de los sentimientos y de la voluntad. Y también había afectado su parte corporal. Pero el conocido hermano teólogo católico del siglo XII, hermano, dijo que no. Ya él no creía de que, Santo Tomás de Aquino, él no creía que el pecado había afectado el alma. Queridos, es un autoengaño el creer que hay un área del ser humano que no ha sido afectada por el poder del pecado. Hay otros incluso que fueron más allá, como es el caso de Pelagio, el teólogo británico, monje, que aseveró que el pecado, hermano, solamente había afectado a Adán. En ese mismo sentido, Jean-Jacques Rousseau, el filósofo gentil pagano, también dijo que el ser humano nacía bueno y con el tiempo se iba corrompiendo. Eso no es bíblico. El ser humano está afectado por el poder del pecado. Tiene en su naturaleza, hermano, el pecado arraigado. Salmo 51, versículo 5. Salmo 58, versículo 3. Isaías capítulo 48, versículo 8. Y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Mira qué es lo que nos dice la Escritura. Dice la palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios y un etcétera. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como también dice en Romanos 7, 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Mira lo que dice Pablo. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Qué tremendo, hermano. Entonces, si Pablo reconoce que hay una inclinación al pecado, yo no sé cómo hay gente que se descuida de su maldad, que se descuida de su iniquidad. Hay gente que sabe que tiene ciertas debilidades y se olvida, hermano, se olvida de estarla supervisando, de estarla, hermano, auditando, de estarla vigilando. ¡Qué tremendo! ¿Acaso al ser un cristiano, un gran varón de Dios, un predicador, un ministro, un líder, en esa persona se anula la naturaleza caída? Por supuesto que no. Entonces hay gente que cree que porque Dios la usa, que porque va a la iglesia, que porque es un instrumento de Dios, como que ya tiene una naturaleza impecable. No, estamos en un proceso de santificación. Cristo nos santifica, el Espíritu Santo nos santifica. El leer la palabra, el predicar la palabra, el oír la palabra nos santifica. Pero, hermano, estamos en un constante proceso de regeneración. ¡Qué tremendo, hermano! David escribió este Salmo 18 y sin duda mientras se cuidó de su maldad se mantuvo en integridad. Lamentablemente cuando se descuidó, es decir, cuando dejó de vigilar su naturaleza caída y como lo sabemos, pecó contra Dios y manchó su testimonio, quebró su relación con Dios, destruyó a uno de sus hombres fieles, como era el caso de Urías, y por último se quedó con su esposa. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Se da cuenta la tragedia que vino luego de que él descuidó su maldad? Entonces, hermano, cuando nosotros descuidamos nuestra propia maldad, cuando nosotros descuidamos nuestra inclinación, hermano, hacia el pecado, oiga, es tremendo. Siempre hay, hermanos, efectos catastróficos.
Cuando todo marcha bien, hermano, cuando todo avanza bien, correctamente, es cuando más debemos vigilar nuestra iniquidad. ¡Qué tremendo! Hermano Richard, pero si estoy en un gran momento. Hermano Richard, si estoy orando. Hermano Richard, si estoy predicando. Hermano Richard, si estoy honrado. Queridos, es el momento cuando usted debe vigilar, cuando yo debo vigilar en mayor grado mi maldad. David se descuidó, 2 Samuel capítulo 11. Vamos nuevamente a este texto de Salmo 18, 23. Me he guardado de mi maldad. David, mientras se cuidó, hermano, fue íntegro. Cuando se descuidó, vino la catástrofe. Entonces, siempre, hermano, una persona santa, una persona íntegra puede caer. Siempre, hermano, debemos considerar esto, que una persona que busca a Dios, en algún momento, si se descuida, esa persona puede terminar en el más terrible de los escándalos. Hermano Richard, a mí me han contado cosas tremendas de gente que yo nunca me imaginé que iban a participar de tal pecado. Es que lo que pasa, hermano, es que cualquiera puede terminar en esa condición. Hay que guardarse, hay que cuidarse, hay que protegerse de nuestra maldad. Hay gente que vive, hermano, mirando los pecados ajenos. Oye, pero anda atento. Son estos que promueven el tema mediático de la farándula evangélica pentecostal. Supiste la última, supiste la que hizo supiste la que pasó con esta, supiste que este se separó, supiste que este se divorció, supiste que esta iglesia se dividió, supiste este escándalo, supiste... Oye, el tema de ellos es vigilar la maldad de otros. Y de repente esos mismos hermanos son los que andan en unos baches que son tremendos. Pero el salmista dice, me he guardado de mi maldad. Guardarse, evitar hacer una determinada acción o cosa. O sea, cuando él dice, me he guardado de mi maldad, él está diciendo, he evitado ciertas prácticas, he evitado aquello que me va a destruir, he evitado aquello que me va a apartar de Dios. Qué tremendo, hermano. Me he cuidado, es decir, me he mantenido apartado o a salvo de un peligro. Porque cuando una persona se entrega a su maldad, ¿sabes lo que está haciendo? Hermano, está en peligro, está absolutamente en peligro. Cuando tú te descuidas de tu maldad, de tu iniquidad, hermano, cuando tú no la tienes vigilada con oración, con búsqueda, con quebranto, con lágrimas, hermano, oiga, usted está en un terrible peligro, en un tremendo peligro. El salmista dijo, me he protegido de mi maldad, es decir, resguardarse de un perjuicio o peligro. El apóstol Pablo en este sentido dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Porque escúchame, cuando un líder cae, cuando un líder está metido en un escándalo, no solamente se daña a él, ya no solamente daña a su esposa, no solamente daña a sus hijos, no solamente daña a sus líderes, no solamente daña a la iglesia local, sino que, hermano, causa un impacto, hermano, en la corporación. Entonces es tremendo, hermano. Es por eso, hermano, que nosotros, los que dirigimos, hermanos, tenemos que tener esta consideración y siempre tener presente, si yo caigo en esto, hermano, va a repercutir en una cantidad de personas tremenda. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos entender, estoy en un proceso de regeneración, estoy en un proceso de transformación, estoy en un proceso de ir cambiando. Entonces, este proceso, ¿cuánto dura, hermano Richard? No, este proceso dura hasta que des el último aliento en esta tierra o hasta que suceda el arrebatamiento. Ya, aquí usted nunca se titula
hermano, por ejemplo, de santo. Hermano Richard, estoy 4 años estudiando en el seminario para titularme de ultra santo. No, eso no existe, hermano. Me estoy titulando del hiper espiritual. Me falta un mes y a los 5 años egreso. Me titulo. Otros que ya están tocando las nubes. Estoy sacando un magíster de santidad. Estoy sacando un doctorado de santidad. Queridos, esto es para siempre. Esto es toda la vida. Siempre cuidándose, siempre guardándose. Sin duda, hermano, hay que cuidar la doctrina. Es elemental. Pero también debemos cuidarnos, hermano, de nosotros mismos. ¿Tenemos ese cuidado diario? ¿Hemos considerado que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas? Hay gente que dice, no, es que mi corazón me muestra, mi corazón me dirige. Queridos, el corazón es lo menos seguro que pueda haber. Hay que tener mucho cuidado allí. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por lo tanto, mis amados hermanos en Cristo, debemos, hermano, apercibirnos. Debemos observar cómo está nuestra vida interior para poder, hermano, estar seguros en Cristo. Hermano Richard, la salvación es por gracia, pero en esta gracia tú te cuidas, en esta gracia tú oras, en esta gracia tú te congregas, en esta gracia tú te sujetas, en esta gracia tú pasas orando, tú le dedicas a Dios tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, ¿ya? Y esto es cada día. Así que, mis amados, debemos cuidarnos de nuestra maldad. Y hasta aquí dejamos este sermón. Y no olvide, hermano, de estar siempre dependiendo del Espíritu Santo. Ya, porque esto no es por nuestra fuerza. Cuando hablamos de cuidarnos de nuestra maldad, estamos hablando de vigilarla, pero con el poder del Espíritu Santo. Ya, esto es con el poder de Dios, esto es con la capacidad de Dios. Así que, hermanos, sigamos dependiendo del Espíritu de Dios y no nos soltemos de Dios. No nos soltemos de Dios. Y hasta aquí dejamos esta reflexión. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude a guardarnos de nosotros mismos. Como decía la palabra del Señor, que es fácil cuidarnos de otras personas. Pedirle a Dios, Señor, guárdeme de nuestros enemigos, pero debemos pedir, tener ese clamor y decir, Señor, ayúdame a cuidarme de mí mismo. Sí, que el Señor nos ayude. Es realmente algo, pero que el Señor nos manda y debemos cumplirlo para nuestro beneficio. Amén, para nuestro beneficio, porque el Señor no va a ser beneficiado, sino que nosotros vamos a ser beneficiados al cuidarnos de nosotros mismos. Vamos a ir a la oración para ya luego estar culminando. Amén. Señor, bendito, le damos gracias, Señor, por este momento, Dios mío, que usted nos ha dado, Señor, de poder estar aquí. Sí. Gracias por su palabra, Señor. Permítanos guardarnos de nosotros mismos, Dios mío. El apóstol Pablo dijo, no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Dios mío, nuestra humanidad, nuestra carnalidad nos hace hacer cosas que no queremos, Señor. Pero Dios mío, ayúdenos a guardarnos de nosotros mismos, andar en santidad y ser, Dios mío, personas agradables delante de su presencia. Dios mío, le damos gracias por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la hermosura